Vamos a hablar hoy de dos características del oído. No sé cuánto haya oído hablar usted acerca de este tema, pero sé que le va a interesar. Sé que este devocional del día de hoy va a empezar con un sentido muy importante, que nos permite oír la voz de Dios, distinguirla, pero además de eso, seguirla. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Cordial saludo para todos, contentos, agradecidos con Dios. Un saludo muy especial. Tuve la oportunidad de estar invitado todo un fin de semana en Honduras. Y les cuento que qué gente tan hermosa me encontré en ese país. Compartí un fin de semana hermoso con varias iglesias, varios pastores, y la verdad, Dios está haciendo una obra grande y yo sé que la va a seguir siendo. Todos ellos escuchan Maná, todos ellos hacen parte de las enseñanzas que reciben día a día, así que a todos muchas gracias, que Dios les bendiga y sé que nos veremos muy pronto. Voy a estar en la ciudad de Pereira, así que muy atentos para que vayan y compartan con nosotros. Me cuentan los organizadores que ya se ha inscrito mucha gente, porque nosotros pues hacemos un preregistro y cuando la gente llama le dan un link para que llene la información, si va a ir solo, si va a ir acompañado, y ya tenemos un buen registro de personas. Así que si usted no se lo quiere perder, tiene dos números telefónicos para que llame. Tome pues atenta nota: 315-286-5175 y 310-412-17. Si usted tiene familiares en Pereira, llámelos, invítelos. Tenemos una tarjeta de invitación. Si usted me dice que se la envíe, yo se la envío con mucho gusto y usted la transmite a las personas que usted quiera que vayan. Vamos a estar entonces, acuérdese, el viernes 7 de marzo, 6:30 de la tarde. El maná que desciende en Pereira. Esto está que se multiplica. Y el maná que desciende también va a llegar a Buenaventura este mes. Gloria a Dios. Esta semana ya les doy más información acerca de Buenaventura. Dos hechos importantes acerca del oído. La Biblia nos invita a tener un oído, en primer lugar, los que están tomando nota, un oído abierto. ¿Y qué significa un oído abierto? Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El salmista, en un salmo profético, dice: has abierto mis oídos. Y yo creo que aquí hay algo muy trascendental cuando hablamos de lo que significa un oído abierto. La soberbia, la altivez y el orgullo tienen muchas maneras de actuar. Y una de ellas es muy común: cuando la gente no quiere oír el consejo. Cuando la gente solamente se oye a sí misma. Yo miro a veces con tristeza y otras veces con preocupación como, por ejemplo, los hijos adultos ya no quieren oír a sus padres y no reciben un consejo tan útil, tan valioso de alguien que ha recorrido la vida y que tal vez, si oyéramos el consejo de nuestros padres, nos evitaríamos muchas de las cosas que ellos ya vivieron y nosotros no las tenemos que repetir. Pero lastimosamente nos hacemos adultos y creemos que ser independiente, o creemos que porque ya somos adultos entonces ya no tenemos por qué oír a nadie. Y es todo lo contrario. En el mundo de las comunicaciones pasa exactamente lo mismo. Dice que el que no sabe oír nunca podrá comunicarse y aprender a entender las necesidades de los demás. Y el secreto de los negocios es comprender a los demás. ¿De dónde salen los buenos productos y los buenos servicios? De oír las necesidades de la gente. Y hay gente que no puede oír porque se pone a hablar y mientras el otro está hablando ya está pensando qué le va a responder. Porque el otro está hablando y yo lo interrumpo porque quiero darle una respuesta anticipada. Y resulta que un buen oidor abre el oído. Abre el oído no solamente para oír, sino para comprender.
abre el oído y ese oído abierto lo lleva a analizar las situaciones y a entender que uno con humildad tiene que aprender a oír a otros, que hay otros puntos de vista valiosos, que hay otros conceptos que hay que tener en cuenta, que yo no soy el único que tiene la razón. Las personas que no se oyen sino a sí mismas y están llenas de orgullo, no pueden llegar lejos en la vida. Ahora, cuando yo hablo de este oído abierto, hay algo que me llama la atención en el original griego de la palabra abierto en este versículo. Porque el Salmo 46, que es el que estoy leyendo, cuando dice, has abierto, en la palabra abierto, en el original aparece has perforado. Yo creo que en determinado momento de la vida, Dios tiene que quitarnos el tapón de los oídos. Que Dios tiene que darnos un espíritu humilde. Cómo me encanta cuando Salomón en los Proverbios dice, el que es sabio se hace más sabio cuando oye el consejo. Cómo me encanta cuando la Biblia llama humilde al que aprende a oír a otros y al que está dispuesto que otros le llamen la atención, que otros lo corrijan, que otros le hagan caer en cuenta del error en el que se encuentra. ¿Sabe de qué se refiere la Biblia cuando habla de un oído abierto? Habla de un oído que realmente está presto a oír, a entender, a comprender, a discernir. Y por eso debe haber total disposición en el corazón de una persona para eso. Si yo me levanto por la mañana a hacer el devocional, yo les he insistido muchas veces a ustedes. Recuerden que orar es hablar con Dios. Y hablar es un diálogo. Y donde hay un diálogo tienen que haber dos personas. ¿Por qué la relación con Dios y la intimidad con Dios y el devocional personal se volvió algo que no aprovecha, que no disfruta? Porque es que usted no ha visto la actitud muchas veces con las que llegamos a la presencia de Dios. Nosotros llegamos a orar y nosotros, eso es un monólogo. Porque llegamos y Dios, gracias por este día, te pido por esto, te pido por aquello, lo otro, y yo me paro y me voy. ¿Y cuándo habla Dios en una relación de esas? Por eso les digo que a veces no encontramos satisfactoria nuestra relación con Dios. Por eso yo me encuentro tanta gente inconforme con su relación con Dios, porque la mayoría de la gente me dice a mí que sienten a Dios lejano, que ellos nunca tienen una experiencia espiritual que los haga sentir como motivados, desafiados, sino que a veces como que oran, pero ellos en su vida han visto algo, han oído algo a nivel espiritual. Bien sabemos que la vida espiritual es de fe y que no depende de lo que oímos ni lo que vemos, porque la fe nos habla de la presencia de Dios ahí aunque no lo veamos. Pero sin embargo, creo que las manifestaciones de Dios son importantes. Y más cuando las vemos en las Escrituras, que Dios a muchos hombres de la Biblia se les reveló, se les manifestó, les habló. Entonces, creo que lo que hay que cambiar en nuestros hábitos es que cuando oremos, no solamente tenemos que hablar, también tenemos que aprender a oír. Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Cuántos de nosotros, sigamos hablando de nuestro devocional personal en la mañana, ustedes que en estos días están leyendo el libro de los jueces, ustedes han visto la manera como les hacemos las preguntas cada día? Nosotros hacemos 3 preguntas. Eso se llama el método inductivo de estudio bíblico. ¿Y qué hace? El método lo que le dice es, observe el texto, analice el texto y, por último, hágale una aplicación al texto para su vida. Esas son las 3 preguntas que les hacemos. Pero en el fondo lo que busca el método es, mire, analice, pero lleve eso a su vida. ¿Qué me está queriendo decir Dios a mí? Por ejemplo, miren a Sansón. Miren cómo nació, una vida consagrada, unos padres que lo dedicaron al Señor. Pero ¿qué pasó con Sansón? ¿Dónde se empezó a desviar? Porque el corazón de Sansón terminó como terminó. ¿Qué tiene que decirme Dios a mi vida? O sea, hacer del análisis bíblico, hacer del estudio bíblico, hacer del tiempo de la oración de la mañana un tiempo donde yo realmente esté siendo edificado, donde yo me
levanto consciente de que me levanto a oír la voz de Dios. Eso significa un oído abierto, en el que yo estoy interesado. Señor, realmente me interesa. Uno, me interesa escuchar su consejo. Me interesa oír su sabiduría. Me interesa saber qué quieres conmigo. Y eso es la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio hoy con esto del oído abierto, pero lo voy a hacer ahorita al final. Así que esté muy atento. Oído abierto. Oído dispuesto. Oído que quiere aprender. Hay un texto bíblico que lo voy a explicar más adelante en otro de los puntos del oído, pero me voy a anticipar a explicar un poquitico porque nos puede ayudar a entender qué significa esto del oído abierto. Y está en el primer libro de Samuel. Acuérdese que Samuel, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Ella oró al Señor y el Señor le dio la oportunidad de tener un hijo y ella lo llevó al templo porque ella se lo dedicó al Señor. ¿Se acuerdan cómo se llama ese hijo? Samuel. Bueno, el libro que voy a leer, Primera de Samuel capítulo 3, cuenta la historia de este hijo que fue dedicado, que fue consagrado y que se crió en el templo. Y aquí hay algo muy interesante, porque dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, que era el sacerdote. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? El sacerdote le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel fue donde el sacerdote le dijo, heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y el Señor pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino al sacerdote, y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces el sacerdote entendió que el Señor, Dios, estaba llamando al joven. Y entonces le dijo, ve y acuéstate, y si esa voz te vuelve a llamar, le dirás, habla, porque tu siervo oye. Y así fue. Y se acostó en su lugar, y vino y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y el Señor le empezó a decir a Samuel lo que él iba a hacer con Israel. Tremenda historia. Porque aquí lo primero que dice el texto es que en ese tiempo estaba escaseando la palabra del Señor. Ya casi nadie tenía revelación, tenía visión, ya nadie. Entonces, ¿cómo estaba la palabra de Dios? Escaseando. Y cuando eso empieza a pasar, eso es peligroso para la fe. Y Dios levantó en un joven que al principio cuando Dios llamó, no entendió. Él creía que era el sacerdote el que lo estaba llamando. Fue el sacerdote el que le tuvo que explicar, no soy yo, es Dios. Y cuando esa voz te hable, le dirás, habla porque tu siervo escucha. Yo creo que a eso se refiere el oído abierto. Y por eso estoy hablando de sentidos espirituales. Ustedes y yo vivimos en el mundanal ruido. Y le voy a decir una cosa. Si usted no es de los que saca y aparta tiempos para oír la voz de Dios no se escucha en medio del ruido de este mundo. ¿Qué le quiero decir? Yo sé, yo valido, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero yo me encuentro muchas personas que me dicen, yo escucho el devocional mientras hago tal cosa, yo escucho el devocional mientras voy en el carro, yo escucho el devocional mientras me organizo. Yo he explicado una y otra vez algo que les voy a repetir hoy. Según yo entiendo en la Biblia, el tiempo devocional es un tiempo apartado para estar en la presencia de Dios. Yo debo procurar, cuando voy a la presencia de Dios, de no estar haciendo ninguna otra cosa, porque cualquier cosa que yo haga puede ser un distractor. Es válido que usted escuche el devocional mientras va manejando, pero ¿qué pasa si alguien se le atraviesa, si hay tráfico, si alguien le habla, si usted ve algo que le llamó la atención? Hasta ahí llegó.
Porque su oído no está abierto. Su oído está oyendo muchas voces a la vez. Es lo mismo, yo me encuentro personas que dicen, pastor, yo no oro casi a solas, ni en la casa, ni en un sitio aparte, pero yo oro mientras voy a la oficina, mientras hago ejercicio. Dios nunca nos va a juzgar la manera como oramos. Pero yo a veces creo que una oración de esas es una oración que no tiene el impacto y el resultado que necesita. Porque Dios nos necesita 100% concentrados. Algún día en su vida usted ha hecho una tarea muy importante, de escuchar algo o escuchar a alguien. Entonces usted dice, me tengo que concentrar. Entonces usted se encierra en su oficina, se encierra en un cuarto y usted empieza a escuchar porque lo que está oyendo es muy importante. Cuando uno estudia para un examen, por ejemplo, cuando uno estudia en otro idioma hay que poner mucho cuidado porque uno no percibe las palabras muy bien y tiene que concentrarse más de la cuenta. ¿Sí ven? O sea, si hay algo que demanda atención, es el oído. Porque el oído de la única manera que percibe es poniendo cuidado y atención. Oído abierto. Mi querida familia, ¿cuántas veces Dios ha querido hablarle y tiene un mensaje para su vida, pero usted está haciendo otras cosas? Su oído no está abierto y ahí tenemos un problema gravísimo y es que no vamos a poder entender la dirección de Dios. Yo toda la semana voy a hablar del oído porque me parece muy importante, pero yo le pregunto esta mañana para que me conteste en el chat de YouTube. ¿Tiene su oído abierto? ¿Usted cree que oye lo suficiente a Dios? ¿O el mundano al ruedo también está ahogando la voz de Dios para su vida? Tome su agenda devocional. Hoy es el día 57 en su agenda y usted está leyendo el día de hoy Jueces capítulo 16. 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo juzgó Sansón a Israel? Porque el Señor ya se había apartado de Sansón. Y la aplicación personal. Clame al Señor Dios para recobrar algo que usted haya perdido. Padre, abre nuestro oído, porque tu voz nunca ha dejado de hablar. Lo que pasa es que tu voz ha sido ahogada en medio del mundanal ruido en el que vivimos. Demasiadas voces para oír. Y siempre tendremos que tomar una alternativa. ¿Oímos a los demás o te oímos a ti? ¿Será que nos está pasando como a los jóvenes que ya no quieren oír a sus padres porque creen que ya están viejos, que ya pasaron de moda, cuando el Padre siempre tiene una palabra tan importante para nosotros? Gracias por enseñarnos a oír tu voz y gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.